Entraste a ver este video para aprender el concepto de economía, pero verás que vas a aprender mucho más que el concepto de economía. Además de divertirte, que parece difícil, pero es así, aprenderás sobre las definiciones de economía, de necesidades y de bienes, algunas características fundamentales de la economía y también, en forma resumida, las ramas de la economía si llegamos a tener tiempo, dado que me parece que va a quedar un poquito extenso el video. Bueno, antes del concepto de economía, te tiro los siguientes datos numéricos. Atentos porque son importantes para que entiendas más sobre economía. Primero, te voy a tirar datos numéricos. A nivel mundial, se estima que la producción de alimentos es suficiente para alimentar a toda la población mundial de aproximadamente 8.000 millones de personas. ¿Sabías que Argentina es capaz de alimentar a más de 400 millones de personas? Pero además de eso, la población se estima que es inferior a los 50 millones de habitantes. O sea, si realizo la división entre la cantidad de la población que puede alimentar el país sobre la cantidad real de población que tiene el país, me da que produce 8 veces más alimentos que la población existente. A pesar de que la producción de alimentos a nivel mundial es suficiente para alimentar a toda la población del planeta, el acceso a los alimentos no está equitativamente distribuido. Se estima que el 10% de las personas en todo el mundo sufren o sufrieron hambre o malnutrición. Hasta en Argentina hay población que sufre de hambre y malnutrición a pesar de que este país, este hermoso país en el cual yo vivo, produce 8 veces más de lo que su población necesita. ¿Por qué les comento estos datos numéricos? ¿Qué tiene que ver este video con esa información? ¿Qué tiene que ver este video con el tema del hambre, la producción? ¿Por qué hablamos de esto? Si ustedes cuando ingresaron querían ver qué era la economía. Bueno, tiene que ver. A pesar de que la producción de alimentos a nivel mundial es suficiente para alimentar a toda la población del planeta, el acceso a los alimentos no está equitativamente distribuido. Eso, como hablamos recién. La economía se ocupa de los temas, de los asuntos que surgen, de la relación que existe con la satisfacción de las necesidades de las personas y de la sociedad. Está bueno que definamos qué es necesidad, o sea, necesidad es como una sensación de carencia o de falta de algo que se considera indispensable para satisfacer. En economía, las necesidades son importantes porque son el motor que impulsa a la actividad económica. La producción y el consumo de bienes y servicios está impulsado por la necesidad de satisfacer la demanda de los consumidores. Los consumidores, o sea, nosotros cuando consumimos, buscamos satisfacer nuestras necesidades a través de la adquisición de bienes y servicios. Y por otro lado, ¿a quién le compramos lo que vamos a consumir nosotros? A los productores, que son aquellos que intentan satisfacer nuestras necesidades, esas necesidades, a través de la producción y la oferta de bienes y servicios. Ahora llega el momento de definir a los bienes, que son cualquier cosa o todo aquello que las personas
desean o necesitan para satisfacer sus necesidades o deseos, ya sea directa o indirectamente a través del consumo de esos bienes. Eh, escuchen esta palabra graciosa, los que ya están estudiando economía ya la conocen, es oikonomos y proviene del griego. ¿Saben qué significa? Significa algo así como aquel que administra un hogar. ¿Y por qué te comento esta palabra? Porque la palabra economía proviene de ahí, de oikonomos. Pero pensemos un poco. A ver, en tu casa, en mi casa, o sea, tu casa, tu hogar, tiene mucho que ver con la economía. Lo voy a pensar en voz alta. En mi casa, acá, esto estoy grabando desde mi casa, se toman muchísimas decisiones. ¿Quién cocina? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién va a hacer las compras hoy? ¿Quién va a utilizar el auto? ¿A quién hay que comprarle zapatillas este mes? Entre algunas de las preguntas o de los interrogantes que nos hacemos. En el hogar hay que distribuir recursos escasos, como son el auto, el tiempo, el dinero, entre las diferentes personas, según sus habilidades, según sus esfuerzos, según sus deseos, según sus necesidades. Si en el hogar tenemos recursos escasos, en la sociedad también va a haber de esos recursos escasos. Entonces, la administración de los recursos de la sociedad es importante porque los recursos, como dijimos anteriormente, son escasos. Ahora, ¿qué significa escasez? Escasez significa que toda sociedad tiene recursos limitados, o sea que tiene un límite, no son infinitos. No se pueden producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. Así como en tu hogar o en el mío, nosotros no podemos tener todo aquello que deseamos tener y disfrutar. Acá va la pequeña gran definición de economía. Economía como el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. En la mayoría de las sociedades, estos recursos se distribuyen por medio de las elecciones combinadas de múltiples familias y empresas. Es más, elecciones de combinaciones de millones de familias y millones de empresas. Te pregunto, ahora tomate un tiempo para responder, tanto acá en este video como en el vivo, te pregunto a vos, ¿será por eso que existe hambre en un mundo donde hay más alimento del que las personas necesitan? Anímate, te invito a que dejes un comentario debajo del video, hacelo. La verdad es que no importa que no tengas la verdad absoluta. Comentanos tu verdad. Si le preguntamos a un político de la oposición, nos va a decir que el actual gobierno está llevando a cabo o está realizando una política económica incorrecta y al revés. Si le preguntamos a un político actual, nos va a decir que la oposición los quiere llevar por mal camino, que no es el camino correcto para atender a las necesidades de la gente. Y bueno, mientras comentas, ya que está, te suscribís al canal. Que te quede esto con la definición de economía, después va a quedar en la descripción, va a quedar la definición y te dejo la imagen, así podés escribirlo. La economía es la disciplina que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. Se enfoca en cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones económicas, cómo interactúan en los mercados y cómo se asignan los recursos escasos para satisfacer las necesidades y los deseos humanos ilimitados.
Entendamos, recursos escasos y deseos ilimitados. ¿Qué quiero decir con esto? Que deseamos más de lo que podemos. O sea, deseamos más de lo que podemos tener. Y no es solamente en forma individual nuestra, es a nivel de sociedad también ocurre exactamente lo mismo. Recordá, los recursos son escasos y las necesidades y los deseos son ilimitadas. Acá no voy a entrar en distinción entre necesidades y deseos. Eh, a veces, cuando hablamos en el tema de alimentación, como al comienzo del video, o sea, la alimentación, una vez que nos alimentamos o probamos o comemos el alimento suficiente, ya no necesitamos más. No es que vamos a desear más alimento del que hemos comido. Pero bueno, hay que hacer una diferencia entre lo que son los deseos y las necesidades. La economía también se preocupa por el análisis de los factores que afectan el crecimiento económico, como puede ser la inflación, el empleo, la inversión y el comercio internacional. En resumen, la economía es el estudio de cómo las sociedades gestionan sus recursos escasos para satisfacer sus necesidades y deseos. Como te habrás dado cuenta, la economía es un campo amplio y complejo que abarca el estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Tené en cuenta algunas características fundamentales de la economía, aunque te las comenté anteriormente. Vamos a pasar a algunas características. La primera es la escasez. La economía se enfrenta a una escasez de recursos, lo que significa que los recursos disponibles son limitados en comparación con las necesidades y los deseos ilimitados de las personas y de las sociedades. Esta escasez da lugar a la necesidad de tomar decisiones de cómo asignar eficientemente los recursos limitados. Tomate 10 segundos, llegaste hasta acá, así que suscríbete al canal que nos ayudás enormemente a crecer, deja un comentario porque nos ayudás enormemente a crecer y dale un like porque también nos ayudás enormemente a crecer. Y para seguir creciendo, vamos a seguir con el video. Bueno, la segunda es la elección. La escasez conduce a la necesidad de tomar decisiones y elegir entre las diferentes alternativas. Los individuos, las empresas y los gobiernos deben elegir qué bienes y servicios producir, cómo producirlos y para quién producirlos, que son las tres preguntas básicas de la economía. ¿Qué, cómo y para quién? Producir, obviamente. La tercera es el costo de oportunidad. Si estás estudiando economía, si vas a comenzar con el estudio, si estás en la secundaria, ten en cuenta lo que es el costo de oportunidad porque te lo van a tomar. Si estás en el colegio secundario, te lo van a tomar porque es de lo más importante que vas a aprender en la secundaria. El costo de oportunidad, la elección implica el concepto de costo de oportunidad, que se refiere al valor de la mejor alternativa sacrificada al momento de tomar una decisión. Cuando se toma una elección, se renuncia a otras, o sea, a la siguiente mejor opción disponible. Y ese es el costo de oportunidad. Es un aspecto fundamental en las tomas de decisiones. Si estás comenzando, o sea, cuando hablábamos de estudiar, si estás en la universidad, estás en primer año de la universidad, o le preguntamos a un alumno universitario, entonces le decimos, estudiar esta carrera, ¿cuál es el costo de oportunidad? Generalmente uno tiende a pensar que el costo de la carrera son los traslados, si no llegan a vivir en esa localidad, los alquileres, sacar fotocopias, los alimentos, todo aquello que se puede monetizar. La realidad
es que el costo de oportunidad, o sea, lo que se está resignando por estudiar esa carrera en la universidad, el costo de oportunidad no son esos valores. El costo de oportunidad es aquello que se deja de ganar por estar estudiando. Por ejemplo, este chico de 18 o 20 años deja de ganar dinero por no trabajar, por ponerse a estudiar. Bueno, en el caso que el chico quiera trabajar, obviamente. El costo de oportunidad de ese alumno universitario es lo que está dejando o está de percibir de ganar por estudiar en la carrera. Si avanzamos un poquito más y pensemos en un deportista de élite, o sea, el por qué continúan realizando deporte y no terminan sus estudios. Pues imaginemos un Lionel Messi, un LeBron James, por decir, de NBA. Pienso que LeBron James no terminó los estudios universitarios. Acá pido disculpas, y si no llega, y si LeBron James terminó los estudios universitarios, agarremos otro. ¿Por qué abandonan los estudios para dedicarse a la carrera? Que en realidad el costo de oportunidad de estudiar en ese caso sería extremadamente alto para estos deportistas de élite, porque sería renunciar a todo aquel dinero o aquellos ingresos que dejarían de percibir como profesionales a nivel de deportistas de élite cuando deciden estudiar. Por eso, cuando están a cierto grado, a ciertos atletas de alto rendimiento, no estudian, es la verdad. O sea, el costo de estudiar es muy grande, no es solamente comprar el título, qué mal está. No es solamente pagar la cuota y la matrícula, sino es dejar de hacer lo que están haciendo, que es dedicarse, trabajar profesionalmente como deportista, en el caso de Messi como jugador de fútbol, en el caso de LeBron James como basquetbolista de élite. Bueno, la cuarta de las características fundamentales es la interacción de la oferta y de la demanda. La economía se basa en la interacción entre la oferta de bienes y servicios, como dijimos anteriormente, por parte de los productores, y de la demanda de esos bienes y servicios que somos nosotros o los consumidores, nosotros como consumidores. Las leyes de la oferta y de la demanda establece el precio y la cantidad de un bien o servicio se determinan por el equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado competitivo. Por ahí me trabé un poco. La ley de oferta y la demanda establece que el precio y las cantidades de equilibrio se determinan por el equilibrio entre la oferta y la demanda de un mercado competitivo. La quinta característica, y que juega también un papel relativamente importante, son los incentivos en economía. Los incentivos juegan un papel crucial en la economía. Los individuos y las empresas responden a los incentivos económicos, que son los beneficios y los costos al tomar decisiones. Los incentivos pueden influir en el comportamiento de las personas y en las decisiones que toman en términos de producción, de consumo, ahorro y de inversión. Como un ejemplo en el tema de incentivo y de costo-beneficio, imagínense una empresa que tiene que decidir contratar una persona más o no. O sea, en el caso de que contrate una persona, va a tener que pagar X salario, supongamos, vamos a ponerlo fácil, 10, tiene que pagar un salario de 10 unidades. Ahora, si contrata a esa persona en la cual va a tener que desembolsar esas 10 unidades, pero esta persona, en base a su trabajo dentro de la empresa, le genera una ganancia de 11 unidades, ¿qué va a hacer la empresa? Y la empresa la va a contratar, va a tener incentivos a contratarla, va a hacer un análisis marginal de los beneficios marginales y los costos marginales. El beneficio de contratarlo es de 11, el costo de 10, en forma neta, para que se entienda, va a ser de una unidad, por lo tanto las empresas van a contratar a un empleado más. Entonces los incentivos tienen un papel extremadamente importante dentro de la economía. Otra característica es la del crecimiento económico. La economía se preocupa por el crecimiento económico.
que se refiere al aumento sostenido de la producción de bienes y servicios en un país a lo largo del tiempo. El crecimiento económico está relacionado con factores como la inversión, la innovación tecnológica, el desarrollo humano y el aumento de la productividad del país. Y creo que es la séptima y es la última característica fundamental, son los ciclos económicos. La economía experimenta ciclos económicos que consisten en periodos de expansión y contracción de la actividad económica. Estos ciclos están marcados por fluctuaciones en el nivel de producción, el empleo y los precios, entre otras variables macroeconómicas. Bueno, vamos finalizando. Estas son algunas de las características básicas en economía. Es importante destacar que la economía es un campo en constante evolución y que existen diferentes enfoques teóricos y escuelas de pensamiento que pueden proporcionar otras características y perspectivas sobre la economía. Vimos en este video qué es la economía, de qué se ocupa, la definición de economía, definición de necesidades, definición de bienes y algunas características fundamentales. Nos vamos, te pedimos nuevamente que nos sigas. En el próximo video vamos a ver las ramas de la economía, así que nos despedimos y hasta la próxima.